Muy bien, en este segundo panel de expertos con el tema Desafíos y oportunidades de la ciencia en la era tecnológica, nos acompaña la licenciada Erika Trujillo, coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales de UMESID. Ella moderará el diálogo, en la cual contará con destacados especialistas de la región, cuyas trayectorias y experiencias seguro enriquecerán la conversación sobre los retos y oportunidades que enfrenta la ciencia en este contexto tecnológico. A continuación voy a hacer un breve perfil de cada uno de estos miembros distinguidos del panel en este segundo panel de expertos. Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización informática, maestría en informática educativa, maestría en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior, máster en tecnología educativa y competencias digitales, doctor en ciencias pedagógicas, postdoctorado en alta gerencia educativa, postdoctorado en educación y formación científica, postdoctorado en tendencias educativas, itinerancia en inteligencia artificial y realidad aumentada. Su enfoque pedagógico prioriza el aprendizaje significativo mediante metodologías activas y entornos visuales. Desde Ecuador, John Granados. Doctor en Ingeniería, magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero Industrial, experto en cienciometría con un enfoque en las buenas prácticas para el desempeño y éxito en la investigación. Su trabajo se centra en el análisis y evaluación de la producción científica, promoviendo estándares de calidad y ética en la investigación. Desde Colombia, Efrén Romero, bienvenido. Ingeniero agrónomo y PhD en Biología Molecular, Evolución y Diversidad Genética. Ha interactuado con representantes de diversos sectores, disciplinas y grupos de interés en varios continentes. Posee una vasta experiencia en gestión de investigación científica y una destacada trayectoria como investigador y coordinador de proyectos internacionales. Ha trabajado en áreas como recursos fitogenéticos, políticas sobre biodiversidad y manejo de proyectos, y ha ocupado cargos de liderazgo en instituciones científicas. Bienvenido desde Panamá, Jaime Estrella. Licenciado en Bibliotecología y magistro en Educación y Docencia, con una sólida trayectoria en la gestión de servicios bibliotecarios, alfabetización informacional y la integración de tecnologías emergentes en la educación superior. Su experiencia abarca la formación de estudiantes, investigadores y docentes en estrategias avanzadas de búsqueda de información, manejo de gestores de referencia y el uso de inteligencia artificial en el contexto académico. Le damos la bienvenida desde México a Eric Díaz. Investigadora y académica enfocada en la aplicación de la inteligencia artificial. Su trabajo busca facilitar la colaboración y el acceso a la información científica a través de tecnologías avanzadas. Doctora en Ciencias de Datos por el Centro de Investigación Infotec. Maestra en Ciencias con especialidad en Computación y Matemáticas Industriales por el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT. Ingeniera en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde México le damos la bienvenida a Claudia Nayelis Sánchez. Gestora de la investigación científica con experiencia en la implementación de políticas y estrategias para enfrentar los desafíos de la era tecnológica. Ha trabajado en la formación de equipos de investigación y en procesos de divulgación en la ciencia abierta. Es doctora en Ciencias Gerenciales, postdoctorado en Ciencias de la Educación, maestría en Gerencia de Empresas y Economía, todos obtenidos en prestigiosas universidades nacionales, con una trayectoria de más de 30 años como investigadora y docente, tanto en pregrado como posgrado en la Universidad de Zulia, donde ha desempeñado roles gerenciales. Desde Venezuela le damos la bienvenida a Caterina Clemanza.
Clemenza, perdón. Doctora, un aplauso por favor a este panel de lujo que de inmediato están para ustedes y por supuesto, licenciada Erika, todo suyo. Muchas gracias, Rolly. Buenos días a todos, espero que hayan disfrutado de ese coffee break. Y bueno, le damos la bienvenida el día de hoy al panel Desafíos y oportunidades de la ciencia en la era tecnológica. En este espacio abordaremos cómo la tecnología está transformando la investigación científica desde la inteligencia artificial hasta la integridad académica y la gestión de la ciencia. Contamos con expertos de Ecuador, Colombia, Panamá, México y Venezuela, que compartirán sus conocimientos sobre los retos, buenas prácticas y nuevas herramientas que moldean el quehacer científico contemporáneo. Sin más, iniciamos con la presentación de nuestro primer panelista, el doctor John Granados, quien nos hablará sobre inteligencia artificial en la ciencia, desafíos y oportunidades en la era digital. Un fuerte aplauso. Muy buenos días. Es un privilegio encontrarnos aquí con tan selecto público de académicos y de compañeros panelistas. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la educación. Y no solo la educación, está cambiando profundamente la forma de hacer ciencia. Inteligencia artificial en la ciencia, desafíos y oportunidades. En esta mañana vamos a abordar el primer tema, panorama actual de la inteligencia artificial en la ciencia, impacto que tiene en la salud, en la educación, en la ciencia abierta que se ha estado discutiendo por parte de otros panelistas, doctores invitados a este congreso. Desafíos éticos, sociales y algunas de las tendencias futuras que está marcando esta herramienta transformadora del cambio. Quiero iniciar con una frase del filósofo Luciano Floridi que indica: la inteligencia artificial no reemplazará a los científicos, pero los científicos que usen inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Y no solamente para los científicos, para todas las profesiones. Y hoy esta frase, que a un momento parecía que era simplemente una frase provocadora, es una realidad. Es una realidad porque se tiene razón. Estamos viviendo una transformación, cómo generamos, cómo validamos y cómo estamos haciendo y difundimos el conocimiento. Antes de entrar a aspectos técnicos, parte de esta charla, quisiera que usted tenga este interrogante. ¿Puede un algoritmo superar al mejor científico, al mejor docente, al mejor médico, a cualquiera de nuestras profesiones? Imagínense, un asistente incansable que analiza millones de datos en segundos y que predice patrones y sugiere hipótesis que un humano jamás imaginaría. Esto es una promesa de la inteligencia artificial en la ciencia. Hoy no es nuevo porque la inteligencia artificial ya tiene desde 1945 una inteligencia artificial débil y hoy estamos trabajando en una inteligencia artificial generativa y quizás para el 2100 tengamos una superinteligencia. Pero ¿cómo está el panorama actual de la inteligencia artificial en la ciencia? Hoy la inteligencia artificial es parte activa de los laboratorios, de los centros de investigación, de las universidades, de ustedes, de nosotros, de una vida diaria en que estamos realizando la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia biológica
AlphaFold predijo estructuras de proteínas, algo que no se había podido realizar por décadas. De la misma manera, en las ciencias climáticas se están utilizando los famosos modelos LLM para poder crear predicciones a los cambios climáticos. ¿Y por qué no decir en las publicaciones científicas? Se están trabajando algoritmos para la revisión, la detención y la agilización en las editoriales. En ese mismo hilo conductor podemos indicar que según la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE de sus siglas, en el año 2024 ya nos indicaba que el 70% de universidades utilizan la IA en investigación. Y si seguimos viendo la lámina, en China y Estados Unidos lideran la publicación sobre inteligencia artificial, según el índice Scopus 2024. Imaginemos que estas tendencias ascendentes es una inversión en la inteligencia artificial. Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo nosotros podemos hacer uso de este panorama, que tengamos una oportunidad transformadora? La inteligencia artificial ya no solo acelera procesos, sino que expande y nuestras capacidades cognitivas, acelera el ciclo de la investigación. Se la está utilizando mucho para una educación científica, la participación activa de todos nosotros y sobre todo una ciencia ciudadana, donde al no tener tampoco mucha experiencia, pero utilizar los recursos que nos da la IA, tenemos una oportunidad de aprender, de transformar. En la investigación se detectan generaciones de trabajos que ahora, de acuerdo al Horizon Report 2024, nos indica que la herramienta de inteligencia artificial hoy se ha convertido en una de las herramientas más disruptivas en la educación, en el campo de la educación superior. Y obviamente nosotros podemos hablar de diferentes campos donde podemos estar visualizando el uso de la inteligencia artificial. Hoy podemos encontrar diagnósticos y tratamientos personalizados en la salud. También podemos encontrar medicina personalizada y sobre todo también se puede manejar y controlar recursos a lugares remotos donde no se podía llegar. Pero también nosotros podemos ir viendo que en el campo de la educación hoy hablamos de herramientas de inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tutores virtuales, de asistentes virtuales, de chatbot, como tenemos aquí al frente de nosotros. Usted le puede preguntar a nuestro chatbot y obviamente él enseguida va a responder de acuerdo a las herramientas de los modelos de inteligencia artificial. Accesibilidad para nuestros estudiantes en zonas que se puede utilizar gestores con herramientas de inteligencia artificial. Y obviamente esto ayuda a mejorar la ciencia desde un trabajo más colaborativo, un trabajo que impulse redes globales de investigación y más que todo, hoy más que nunca, la ciencia se ha convertido más interdisciplinaria. En cada uno de estos ámbitos, las inteligencias artificiales no solo facilita, sino que transforma radicalmente la manera en que estamos haciendo ciencia. Por supuesto, no todo lo que estamos viendo son luces. También enfrentamos retos y desafíos. Por ejemplo,
la falta de transparencia. Y ese es un problema, como cuando se dice la caja negra algorítmica, porque nosotros ingresamos datos a cualquiera de los modelos de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Copilot, cualquiera, Gemma, cualquiera de los modelos que usted utiliza, pero no sabemos cómo llegan a ellos. Obviamente, ahí tenemos que tener muy en cuenta que existen sesgos de datos, porque nosotros alimentamos con datos. En la conferencia de ayer se hablaba mucho de la calidad de los datos para poder entrenar a nuestros modelos de inteligencia artificial. Pero eso también nos lleva a una toma de decisión. Y hoy las universidades tienen un cambio de perfil, que se están dando nuevas formas. Antes hablábamos de curadores de contenidos, hoy hablamos de curadores de datos, hoy hablamos de ingeniería de prompts, hoy hablamos de diseñadores de modelos. Entonces nos están dando oportunidad para que las instituciones puedan ver las nuevas formas y las nuevas carreras que se pueden implementar en el campo de la educación. Para hablar de tendencias hay que ver lo que es el horizonte. ¿Y qué está en el horizonte? Según Horizon Report nos indica en una línea de tiempo del 2024 al 2030, expansión de la inteligencia artificial en la investigación. Hoy es una realidad para los que nosotros realizamos investigación. Equipos híbridos, donde los humanos más las herramientas de algoritmos, integración de realidad aumentada, de Big Data, de laboratorios autónomos. Antes hablábamos de una realidad aumentada, más realidad virtual, realidad extendida. Hoy hablamos de una ciencia aumentada. Hacia el 2030 necesitamos proponer una ética algorítmica que asegure que las tecnologías se desarrollen con responsabilidad y justicia. Hacia el 2030 necesitamos no solo competencias, sino parte ética, filosófica y comunicativa. Para ir cerrando, tenemos nuevos perfiles. Hay una pregunta que quisiera compartir con ustedes. ¿Qué ciencia queremos construir con inteligencia artificial? No la conteste, solo reflexione. La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, es una nueva forma de aprender, es una nueva forma de investigar, es una nueva forma de colaborar. No se trata de resistirla, ni tampoco de idealizarla. Se trata de entenderla, se trata de aprender. La inteligencia artificial no es una amenaza para la ciencia, pero solo si somos capaces de actuar con visión crítica, con responsabilidad ética, con una vocación genuina de transformación. La pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará la ciencia. La pregunta es si nosotros somos capaces de guiar ese camino por el bien común. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor John Granados por esta interesante presentación, que sin duda alguna la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero hay que saberla usar, y saberla usar también implica ser éticos en su manejo. Continuamos con la siguiente ponencia a cargo del doctor Efrén Romero, que viene desde Colombia. El doctor Romero nos expondrá el tema Buenas prácticas para el desempeño y el éxito en la investigación, un enfoque desde la cienciometría. Hola. Gracias, por favor, la presentación. Que dice buenas prácticas, de acuerdo.
Chicos, chicas, ¿nos confirman qué tal está la visual de la imagen? ¿Bien? ¿Sin problema? ¿Claro? ¿Nítido? Ay, perfecto, muchas gracias. ¿Así mejor? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Efren Romero. Vamos a conversar un poquitito sobre buenas prácticas para el desempeño y el éxito en la investigación desde una perspectiva que forma parte de lo que yo hago, de lo que yo practico en el día a día, de lo que yo amo como disciplina. La bibliometría, la cienciometría, la ciencia de la ciencia, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy el director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. A ver el apuntador, creo que por allá atrás, no sé. Bueno, ahí abajito está. Voy a pedirles el favor que levanten sus equipos móviles, abran sus aplicaciones de lectura de QR y dirijan hacia esta imagen con el fin de que puedan reportar, registrarse dentro de un formulario de un evento que vamos a realizar en Colombia. Creo que se acabaron las pilas. Suele pasar, suele pasar. Ah, ya, listo, ya funcionó. Perfecto. Muchas gracias. Mañana tenemos un evento muy especial alrededor de ese formulario, de ese registro que van a hacer. Ok, entremos en materia. Vamos a hablar de buenas prácticas. No es posible hablar sobre buenas prácticas si no entramos un poquito en el contexto de los procesos. Básicamente, una buena práctica es un proceso. Algunos de ustedes estudian procesos en sus carreras, ¿de acuerdo? Los que somos ingenieros industriales, acá hay ingenieros industriales, yo soy ingeniero industrial. Creo que estoy solo en la sala. Acá tenemos varios colegas de ingeniería industrial, un saludo muy especial. El corazón de la ingeniería industrial son los procesos. Y cuando uno tiene un proceso que funciona mucho mejor que los otros procesos, pues uno tiene una práctica, ¿de acuerdo? Y uno puede exportar esa práctica. Por eso ustedes han escuchado del benchmarking. El benchmarking básicamente es identificar cuáles son los procesos que funcionan súper bien a nivel mundial en una empresa, ¿de acuerdo? Empresa de referencia que ustedes tengan en su área cualquiera, ¿de acuerdo? Y entonces acá tenemos buenas prácticas, procesos que muestran un desempeño destacado por encima del promedio en un área en particular. No sé cómo se vea la negrilla desde atrás, pero yo resalté acá desempeño. ¿Se ve la negrilla? Se ve que está un poquitito más, ¿de acuerdo? Listo, fabuloso. Porque de lo siguiente que queremos puntualizar y acordar el lenguaje es sobre el desempeño. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra desempeño? De la capacidad de un proceso para cumplir con sus objetivos, ¿de acuerdo? Pero no de cualquier forma, de manera eficiente y efectiva, ¿de acuerdo? Ustedes han escuchado una famosa fórmula de eficiencia más efectividad, ¿genera qué? Por acá escucho, tibios. Eficiencia más efectividad habitualmente nos da como resultado la productividad, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos conceptos que traemos acá. ¿Qué es una práctica? Un proceso que funciona mejor porque genera un mejor desempeño. ¿Y qué es el desempeño? Es la capacidad de un proceso de cumplir con sus objetivos de una manera productiva, o sea, eficiente y eficaz.
Bueno, pero el contexto de esto es un éxito en la investigación, ¿de acuerdo? Y comenzamos acá, me voy a poner un poco político. Aquí depende. Si yo les pregunto, o si le preguntamos acá a la mesa de invitados, ¿qué consideramos por el éxito en la vida? Pues vamos a tener visiones diferentes, dependiendo del contexto que tengamos, de los objetivos que nos planteamos en nuestra vida y algo muy importante, de los valores. Y acá entra un componente en el éxito de la investigación y son los valores que tenemos dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, la UMESID es una comunidad. Levanten por favor la mano los que pertenecen a la comunidad UMESID. Estudiantes de doctorado, maestría, pregrado, administrativos. Fabuloso, fantástico. Esta comunidad de la que pertenecemos tiene unos valores en particular, ¿de acuerdo? Bueno. Y entonces hemos llegado a un primer momento, y es que nos pusimos de acuerdo respecto a tres conceptos. ¿Qué es una práctica? ¿Qué es desempeño? ¿Y qué es el éxito? Entonces vamos a intentar traducir esta idea que queremos reflexionar alrededor del éxito en la investigación, desempeño en la investigación. Y queremos hacerlo con un ejemplo muy sencillo, Por ejemplo, yo vengo de la región de Chiriquí. Estaba allá desde el domingo, les cuento, estuvimos allá, estuve en David, estuve en Boquete tomando café geisha, allá en la cervecería artesanal, los que han ido por allá a Boquete y allá disfrutando de ese paisaje tan espectacular que me recordó todo el tiempo a mi país, a Colombia, ¿de acuerdo? Y allá generaron una iniciativa y era constituir un grupo de investigación, en ese caso no en salud pública, un grupo de investigación en cienciometría, de lo que les voy a hablar mañana a las 10 de la mañana y vamos a hacer efectivo el formulario que están ustedes llenando, ¿de acuerdo? Entonces, así como nuestros coterráneos de la región de Chiriquí, de la ciudad de David, desarrollaron la iniciativa de un grupo de investigación, acá tenemos un caso de constitución de un grupo de investigación de salud pública en una universidad regional, ¿de acuerdo? Y entonces la descripción es la siguiente: un grupo de jóvenes investigadores en una universidad de una región con altos índices de enfermedades crónicas, caso hipotético, decide estudiar los factores sociales que afectan la adherencia a tratamientos médicos. Bueno, y vamos a ver y qué pasa con eso. Este es el contexto del caso. Y entonces, aquí, 5 elementos que resumen algunas. Podríamos estar acá toda la mañana conversando sobre casuísticas, sobre buenas prácticas para el desempeño en la investigación. Y escogí estos: planificación rigurosa, gestión de datos responsable, colaboración interdisciplinaria, comunicación científica abierta, evaluación y mejora continua. Escogí este listado corto porque siempre que presento esto me gusta reflexionar sobre algo, y es que nosotros a veces tenemos la idea que, al igual que lo hacemos en nuestros procesos, nuestra planeación, nosotros no necesitamos, por ejemplo, hacer un diagnóstico de la investigación, ¿de acuerdo? Y es lo primero que uno hace en cualquier área, cuando uno hace consultoría o en cualquier proceso, lo primero que uno hace es un diagnóstico para poder hacer una planeación rigurosa, para poder gestionar, ¿de acuerdo? Para poder establecer metas. Y también pensamos que tal vez la investigación puede ser más o menos espontánea, pero sí que necesitamos una estrategia. Y no es lo mismo la estrategia de las revistas de UMESID que la estrategia de la Dirección de Investigación, que la estrategia de Ciencia Abierta,
que la estrategia de datos abiertos. Cada uno tiene un nivel de especialidad en particular. Bueno, entonces, acá tenemos un contexto muy importante de lo que eso significa. Y, bueno, vamos a continuar. Listo. Terminamos el caso ese hipotético. ¿Cuánto me quedan? 3 minutos, ¿cierto? 5 minutos. Ay, buenas noticias. Bueno, entonces, como las buenas prácticas son procesos y pues hay que operar esos procesos, yo quise traerles algunos ejemplos, no los 5 puntos, solo 3 de los 5 puntos, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos o debemos hacer. Entonces, para nuestras facultades en la UMESID, para lo que hace el Observatorio Panameño de Ciencia y Tecnología, nosotros a nivel de buenas prácticas siempre deberíamos hacer un diagnóstico cienciométrico inicial. ¿Y yo qué diagnostico? Eso depende de sus objetivos, de lo que ustedes estén planteando. Yo aquí construí una gráfica con el software BossViewer que permite visualizar y evaluar de manera cualitativa cuál es el interés de los académicos de la comunidad de UMESID que publican artículos dentro de revistas que están indexadas en una fuente de acceso abierto que se llama OpenAlex. OpenAlex es una base de datos libre a nivel mundial. Entonces, todo lo que ustedes van a ver de ejemplos que yo construí con los datos de UMESID, procesos, prácticas, desempeño asociados a los datos de UMESID, lo construí con datos abiertos y con software gratuito. O sea que cualquiera lo podría hacer después de la sesión de mañana, por ejemplo. Entonces, ¿será que necesitamos hacer un diagnóstico de nuestras temáticas? Ustedes se preguntarán. Sí, ¿y eso cómo se hace? Bueno, de manera visual, así. Yo siempre recomiendo como buena práctica usar el Visual Management. O sea, construir elementos, objetos interactivos visuales que nos permita ver la importancia de un tema, la importancia de un autor, cómo estoy colaborando, entre otros aspectos. Entonces, eso es con datos de nuestra querida Universidad UMESID. Vamos a continuar. Los diagnósticos son multidimensionales. Entonces yo no me puedo quedar diagnosticando una sola variable y solo hablé de los temas. Pero, ¿y qué tanto estoy yo impactando con mi investigación? Una buena práctica en el diagnóstico es el evaluar el impacto. Y ustedes observan una imagen donde en amarillo se encuentran representados los temas que publicamos en UMESID que obtienen el promedio el doble de citas que los temas que están en púrpura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera evaluar dónde están mis fortalezas de investigación a nivel temático por impacto, ustedes podrían decir, fácil, los amarillitos. ¿Cuáles son los amarillitos? Vamos a señalarlos por acá. Liderazgo, acá hay temas de educación. Por acá tenemos temas de integración, sostenibilidad, estrategia pedagógica. Perfecto. Segundo, definición de una línea base. ¿De acuerdo? Para mis procesos, para mi planeación, siempre es una buena práctica desarrollar una línea base. Eso me permite saber dónde estoy hoy y, sabiendo dónde estoy hoy, visualizar hacia dónde quiero ir, pero sobre el piso, sobre mi realidad. Y ustedes observan acá un mapa que intenta definir una línea base de colaboración científica para UMESID. Este mapa lo que muestra son 31 nodos que representan países
donde por supuesto está Panamá, porque nuestra organización está localizada en Panamá, muy importante la colaboración, pero nos interesan los otros 30. Y Doc, ahora que estamos acá en la mesa, una reflexión siempre es, bueno, ¿y yo con cuántos quiero colaborar? ¿De acuerdo? Y dependiendo de esas metas, listo. Estoy terminando. Esta evaluación cualitativa también se debería desarrollar de manera cuantitativa. Como estoy hablando de desempeño, ustedes han escuchado sobre Key Performance Indicators, ¿de acuerdo? Indicadores de desempeño. Este es un ejemplo de un indicador de colaboración científica. Y por supuesto, tercera buena práctica, y ahorita la ampliamos en el conversatorio porque ya se nos acabó el tiempo, les pido excusas acá por pasarme el tiempo. La tercera práctica es desarrollo de procesos de inteligencia, llámese tecnológica, científica, llame de colaboración, inteligencia temática y focalización. Y ojo, yo sé que acá hay una afinidad con el tema de acceso abierto. Esta evaluación que yo hice acá de inteligencia científica, puse un caso hipotético. UMECIT quiere vincularse a la red mundial de colaboración de computación cuántica, porque los que no estemos alineados con el tema de la computación cuántica y estemos desarrollando capacidades, pues vamos a estar, bueno, con muchos problemas, no vamos a entrar en calificativos. Y acá nos muestra, a partir de una base de datos completamente gratuita, el número de trabajos, el porcentaje de esos trabajos que están en acceso abierto y quienes los desarrollan. Ha sido un placer compartir en esta parte del panel. Me retiro ya. Muchas gracias por su atención y por estar pendientes. Muchísimas gracias al doctor Efrén Romero. Y ahora vamos a pasar con el doctor Jaime Estrella, representante como panelista de parte de Panamá. Él nos compartirá el tema Publicaciones científicas de alto impacto, estrategias, retos y oportunidades en la ciencia contemporánea. Bienvenido. Muchas gracias. Esperamos la tecnología. Viene. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. En primera instancia, agradecer al rector José Nieto, por un lado, y también a la doctora Magdi de las salas de la Dirección de Investigación de UMECIT por una oportunidad para traerles a ustedes algunas ideas. Se me ha asignado básicamente en este panel contribuir con algunos indicadores sobre el tema de las publicaciones científicas y quiero describirles el día de hoy entonces del ecosistema de lo que pasa en Panamá y compartir algunos datos de comparación con otros países. Esto es básicamente el tour por el cual vamos a recorrer. En primera instancia les voy a dar algunos elementos de contexto para saber en dónde estamos pisando, para luego pasar entonces a nombrar algunos retos, algunas estrategias y finalmente algunas oportunidades y reflexiones finales. De ninguna manera esta presentación trata de duplicar lo que se ha dicho el día de ayer, lo que se está diciendo el día de hoy, sino más bien tener los elementos para una conversación. Veamos entonces algunos elementos de contexto. Lo primero que quería conversarles es de que lo que vamos a ver de aquí en adelante se refiere a artículos científicos como parte de la gran productividad científica. Me voy a olvidar temporalmente de lo que son los libros, los capítulos de libros, patentes, modelos industriales y me voy a fijar solamente en lo que es publicaciones científicas. Y básicamente recordar siempre que un artículo científico es un informe escrito, debe estar estructurado, debe estar disponible para la comunidad. Si es que no está disponible para la comunidad, no está publicado, no existe. Si no se publica, no existe. Y debe tener la suficiente cantidad de información como para transmitir nuevo conocimiento, eso es investigación. Si no hacemos nuevo conocimiento, no tenemos investigación. Y nos debe permitir también repetir los experimentos y poder aplicarlos aquí o en cualquier otro país. Así más o menos se ve un artículo científico, ¿verdad? Ustedes son más experimentados que mí en esos términos. Quería hacer un recorderis también de que en algunos casos nosotros como investigadores decimos, tengo por allí un manuscrito, tengo un archivo en Word que lo estoy ahí puliendo. Les recuerdo a ustedes que mientras ese manuscrito no esté
incluido en una revista científica, eso sigue siendo un manuscrito y no es una publicación. En algunos casos también, no me ayuda aquí la tecnología, en algunos casos también tenemos un pequeño informe, el mismo gato revolcado de los últimos 5 años que lo tengo por allí en mi computadora o en mi archivo, eso tampoco es una publicación. El manuscrito se va a transformar en una publicación en el momento en que se integre en una revista científica o en un portal o en un repositorio. Mientras tanto, no va tal. Ese es básicamente el contexto y aquí en adelante yo quiero mostrarles algunas de las plataformas a nivel mundial para compartir entonces con ustedes algunos datos. Desde el año 1996 hasta la presente fecha hay una plataforma internacional que se llama Shimago, que básicamente registra todas las publicaciones científicas a nivel mundial, contabilizando los artículos científicos que se encuentran en Science Direct, en Scopus y en la editorial de gran prestigio que es Elsevier. Y básicamente esta plataforma nos da un conteo de cómo les va a los diferentes países y a las diferentes revistas en términos de productividad científica. Estas son las noticias. Si vemos Panamá, en ese gran listado tenemos posición número 1, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, va bajando y va bajando. Se comparan 243 territorios o países y va bajando y vemos de aquí a Costa Rica con 23,000 artículos científicos, Macedonia, Zimbabue, Palestina, Bahrein, Senegal, Malta, posición 104 y seguimos bajando hasta encontrarnos en la posición 108 con Panamá. Estamos hablando de 12,982 artículos científicos. Recordar siempre que esta no es una comparación justa, porque obviamente la población económicamente activa de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, es mucho más grande que la población económicamente activa de Panamá. Estamos hablando también de 4 millones de habitantes. Así que de todas maneras, esta es un indicativo y una indicación de que estamos haciendo buena investigación científica, pero necesitamos más. Y ese es básicamente el punto que quiero traer a colación el día de hoy en este panel. Recordar también, si me mueven por favor la tecnología, la pantalla hacia arriba, entonces recordar algunos datos. Panamá en este caso vemos en posición 108 con esas 12,982 publicaciones. Pero son datos interesantes desde el punto de vista de que estamos hablando de 860 investigadores panameños que están generando este tipo de productividad científica. Y ese sí es un dato interesante porque estamos hablando de que son verdaderos paladines que no descansan, que están publicando todo el rato. Estos 860 investigadores sale de una estadística, de un informe entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la CENACYT en el año 2022. Por allá nos acompañan los colegas que nos indica que hay básicamente ese número. Probablemente viendo una sala como esta, creo que esa cifra tiene una subrepresentación y podríamos hablar de que posiblemente tengamos en este momento de frontera a frontera, desde el Darién hasta Chiriquí, alrededor de unos 1,000 investigadores. El secretario nacional nos acompañó el día de ayer y no nos mencionó un dato interesante, pero yo siempre me gusta mencionarlo desde el punto de vista de que un país que esté adecuadamente desarrollado en términos de ciencia y tecnología debería tener alrededor de 1,000 investigadores por cada millón de habitantes. 4 millones de habitantes en Panamá, nos están faltando 3,000 investigadores. Y un evento como este es bueno porque significa que esos 3,000 investigadores que nos están faltando, algún momento vamos a llegar. Otros datos interesantes en cuanto a esta misma plataforma es la personalidad de Panamá. ¿Qué hacen esos investigadores? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento? Y aquí básicamente tenemos entonces algunos de los indicadores. País verde, mucha temperatura, humedad relativa bien alta y claro, obviamente la mayor productividad científica en agricultura, ciencias biológicas, bioquímica, tenemos a un Indicasat, tenemos a un instituto conmemorativo Gorgas, tenemos a las universidades, el Instituto Smithsonian. Entonces era de esperarse que estos indicadores en temas de ciencias del ambiente, biología y medicina sean bastante altos. El mensaje que quiero darles a ustedes es de que si por ejemplo ustedes están haciendo investigación en educación o en ciencias forenses, no se sientan tristes u olvidados porque todo ese material que ustedes tienen tiene que publicarse y puede publicarse. Es una oportunidad en la medida en que esos conocimientos están disponibles pero no han llegado todavía a esta revista. Así que no sentirse tristes desde el punto de vista de que, no me paran pelota con mi área de conocimiento.
Otra de las plataformas es Scopus. Esta también es una base de datos a nivel internacional que maneja alrededor de 84 millones de resúmenes de artículos científicos publicados a nivel mundial. Y lo que hice es una contabilización de buscar ahí en esa plataforma cuánta producción científica tiene Panamá. Y estos son los resultados. Busqué Panamá, artículos científicos generados solamente en Panamá, y nuevamente tenemos una estadística interesante. 14.819, se parece más o menos a los datos que obtuvimos con la plataforma de Shimago. Y nuevamente vemos que la personalidad de Panamá está en áreas como estas, ¿verdad? En temas de agrobiodiversidad, medicina, coincide muchísimo con el perfil que había mencionado yo en la otra plataforma. La mayor cantidad de productos científicos que se generan en Panamá están en el formato de artículos científicos, bajando luego hacia libros, capítulos de libros y proceedings. Acá tenemos otra plataforma más, que es Web of Science con Clarivate. Aquí vemos a Robinson Zapata de la CENACYT. Muchísimas gracias por esta información, y quería mostrarles nuevamente otra imagen de cómo es la personalidad de Panamá en cuanto a productividad científica desde otra base de registros. Y nuevamente miren ustedes, coincide. Producimos mucho en Panamá en temas de ambiente, plantas, zoología, biología de la evolución, y mucho menos en otras áreas. Así que en este congreso del día de hoy yo estoy viendo que hay muchísimo potencial, porque todos esos pósters que están allí a lo largo pueden aterrizar eventualmente en un artículo y en una revista científica indexada sin falta. Esta es otra plataforma en el área de las ingenierías, la biblioteca IEEE Explore, y me indica aquí que solo en el área de las ingenierías tenemos unas 2.500 publicaciones, que no se comparan obviamente de ninguna manera con la productividad científica de otros países. Creo que estamos como un cuarto más abajo de lo que se produce tradicionalmente en otros países, pero recordemos siempre que somos solamente 860 investigadores de frontera a frontera. Latindex Panamá, aterrizando en la parte más de abajo de la productividad científica, nos indica que hay alrededor de unas 114 revistas panameñas netamente, de las cuales 38 están en el catálogo, es decir, que están realmente cumpliendo con una serie de iniciativas, de una serie de descriptores de alta calidad, y 72 están disponibles en línea. En ese sentido, cuando un estudiante viene y me dice, profe, no hay información, ¿será que no hay información o será que realmente no la buscó en los sitios en donde debería uno buscar? Así que aquí les recomiendo también a quienes estén interesados en buscar información, recurrir a este tipo de portales. Una reflexión que yo sí tengo es, aunque me estoy saliendo un poco por la tangente en esta conversación, es de que si me ayuda la tecnología, perfecto. Son 114 revistas panameñas, perfecto. Supongamos que cada revista produce unos 10 artículos adentro de cada uno de los números de la revista, y que se publica 2 veces al año. Entonces esto significa que Panamá está comprometido a generar 2.280 artículos científicos por año sin falta, para mantener vivas esas revistas, activas. El mensaje es, quizás no necesitemos crear más revistas. A veces cada universidad dice, quiero tener mi revista, el rector dice, yo también quiero tener mi revista. La pregunta es, ¿será que las podemos mantener vivas? Porque generar el primer número posiblemente es más fácil, pero mantenerlas vivas, ese es otro cuento. Un benchmarking solamente para comparar los datos que les he presentado. Noten ustedes, Shimago nos indica que Panamá tiene por acá estas 12.000 o las 14.000 que les había presentado con Scopus, y obviamente si me comparo yo con Uruguay, que es un país que tiene población económicamente activa más o menos similar y algunas actividades económicas similares, excepto el Canal de Panamá, no estamos bien posicionados, porque son países que se parecen bastante entre sí. Y obviamente estos otros dos casos de Colombia y Costa Rica son comparaciones solamente referenciales, pero no son justas, porque hemos hablado de que son diferentes cantidades de investigadores y de población económicamente activa. Veamos rápidamente algunos retos para publicar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero publicar? Y básicamente yo lo que me encuentro es, alguien viene con todo el entusiasmo para publicar, pero hay limitadas capacidades para el tratamiento estadístico. El estudiante dice, sí, aquí tengo mi encuesta en Google Forms con 10 preguntas abiertas, 10 preguntas cerradas, y esta es la información, pero no hay nada más. O lo que les muestro por acá,
Esta es la sección de materiales y métodos y esta es la sección de resultados de un estudio de 30 años de duración para evaluar una carrera técnica en Veraguas. Entonces realmente es como que después de 30 años, esta es toda la información que usted tiene. Entonces mi recomendación básicamente es que si queremos hacer investigación tenemos que documentar los datos experimentales a lo largo de todos los años para poder hacer un trabajo estadístico correcto y que aterrizará en algún momento en la inteligencia artificial. Otro reto también que enfrentamos los investigadores es la dificultad para acceder a revistas de prestigio. Queremos publicar en las mejores revistas, pero ¿qué es lo que sucede? Metrología, una revista de mi área de ciencia de la medición, me dice, sí, claro, le publicamos todo lo que usted quiera, pero le cuesta $3,325. ¡Auch! Ahí me quedé. Recordemos eso sí que en Latindex Panamá, las 114 revistas que les he mencionado, publicar es gratis y descargar también es gratis, acceso abierto. La selección también adecuada de una revista, a veces en el ecosistema panameño queremos publicar y miren, aquí tengo yo mi artículo que quiero publicar, es un manuscrito en el nuevo patrón de potencia eléctrica en Panamá y estoy pensando en publicar allá en China. ¿Será que me van a leer en China? No, mi recomendación es mejor publiquémoslo en una revista más cercana a nuestro ecosistema. La otra también es la presión de tiempos. El día de ayer el profesor Córdoba nos hablaba sobre participar en el Sistema Nacional de Investigación, pero cada 3 años hay que asomarse con 3 artículos científicos para permanecer adentro del sistema. Y eso es lo que dice por acá, con 3 artículos o con 15 artículos o con 30 artículos. Entonces realmente el investigador tiene mucha presión para publicar, para insertar materiales en las revistas, pero miren también lo que nos dice una revista peruana. En promedio, un proceso de edición, de peer review de un artículo científico puede tardarse alrededor de desde 145 días hasta 451 días, hasta 245 días. Entonces yo tengo que esperar todo ese tiempo para que me publiquen. ¡Auch! La identificación también de revistas depredadoras. Ustedes pueden publicar, si son comunidad UMESIT, en las 4 o 5 revistas que tienen aquí en la universidad con toda la confianza y háganlo así, pero olvídense de las revistas depredadoras. Hay un montón. Aquí hay una lista, se llama Bill's List, y las revistas depredadoras se ven así, muy bonitas, muy elegantes, y hacen el truco de que realmente le ofrecen a usted publicarlo en tiempos muy rápidos, posiblemente sin costo al principio, pero después les dicen, aquí está la factura porque vamos a hacer un proceso de revisión. No caigan en el truco de las revistas depredadoras, que tiene también un formato diferente. A veces les llega un correo electrónico como el que me llegó a mí la semana pasada, en donde dice, queremos que sea usted miembro del comité editorial. Ese es un tema que no hay que hacer. Rápidamente, algunas estrategias de solución. Si van a hacer ustedes un proceso de investigación, desarróllenlo con una metodología robusta. Y si ustedes no tienen la capacidad, asóciense con un investigador de capacidad. 200 miembros del Sistema Nacional de Investigación aquí en Panamá seguramente los van a apañar a ustedes. Colaboración con investigadores de prestigio. Miren ustedes aquí al doctor Jean-Paul Carrera, chiricano, hace varios años no sabía específicamente cómo era el mundo de la publicación, se asoció con una serie de investigadores a nivel nacional e internacional y terminó publicando en esta revista del New England Journal of Medicine, que tiene factor de impacto de 96.2. Así que ustedes no están solos en este mundo. Para publicar también una estrategia que yo les doy es básicamente, si ustedes tienen datos robustos y fuertes, podrían publicar, por ejemplo, en revistas que están arriba, ¿verdad? En la torre, en Shimago o en Scopus, pero si sus datos no son muy potentes, tal vez bajar a los portales regionales como Latindex que les mencionaba, ¿verdad? Y si no, pues también en el portal de su universidad. Pero si ustedes todavía son muy jóvenes en el asunto, comiencen publicando en las revistas de su universidad. Aquí hay 4 o 5 en la UMESIT y van subiendo hacia arriba, valga la redundancia, ¿verdad? En el nivel más micro, yo lo que siempre les recomiendo es una redacción muy clara, sujeto, verbo y predicado. Siempre estamos todos los estudiantes preocupados con el marco teórico, 20, 40 páginas de marco teórico. Las noticias es, en un artículo científico, esas 20 páginas de marco teórico se van a la basura y se quedan en esto que está aquí. 2 o 3 párrafos
de marco teórico. No estoy diciendo que el marco teórico sea malo, simplemente es que en el artículo científico no va. Y cerrar con 2 diapositivas básicamente para traer a colación algunas oportunidades y algunas reflexiones finales. La primera es dejarles el mensaje de que aquellas áreas de conocimiento en que ustedes ven que hay muy poco movimiento, como vimos en las primeras diapositivas, forense, veterinaria, enfermería, fisioterapia, etcétera, etcétera, esas son grandes oportunidades para ustedes para publicar. Todo lo que ustedes tengan se va a publicar, claro, tiene que estar bien escrito. Mi recomendación para ustedes, publiquen todo, absolutamente todo, siempre y cuando obviamente, claro, tengan datos nuevos. Si son datos sacados de Google y ahí un poco de revolcado el gatito para poder sacar alguna información, esa no es una nueva información y eso no es publicable. Si no se publica, no existe. Publicar es básicamente una oportunidad para ustedes como pasantes, como estudiantes, como nuevos profesionales, para demostrar visibilidad, para demostrar resultados y los hace competitivos. ¿Quieren ustedes ser líderes? Bueno, el pasante o el estudiante a hacer una tesis. Demuestra, como se ha dicho también en las charlas anteriores, una contribución a la democratización del conocimiento. Y finalmente, quería presentarles a ustedes de que cuando ustedes publican, automáticamente ustedes van a tener una oportunidad para el acceso a becas, a subsidios, a los financiamientos de la CENACYT, a los financiamientos del IFARU. Fomento de la investigación también es otra oportunidad muy interesante. Y mi recomendación final es: publiquen, no publiquen solos, eviten lo que yo llamo el efecto del llanero solitario. Cuando yo veo un artículo científico que tiene solo un autor, yo me pregunto, ¿será que esa persona es el que compró los reactivos, preparó los medios de cultivo, hizo el análisis estadístico, redactó? No, Panamá necesita mucha más colaboración y un artículo científico debe tener por lo menos 5, 6, 7, quizás hasta unos 10 autores. Más o menos, esto es tema como para discusión. Y finalmente las tesis son la primera oportunidad. Muchos de ustedes hacen una tesis y nos contentamos con que la tesis queda en la biblioteca o entró al repositorio. Estrictamente hablando, esa no es una publicación. Hagamos el esfuerzo para llevarlo hasta el siguiente nivel. Eso básicamente. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias al doctor Jaime Estrella por esta exposición y ahora le damos la bienvenida al doctor Eric Díaz de México, quien abordará el tema del copy-paste a la IA, nuevos retos de la integridad académica. Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy feliz, muy contento. Y primero que nada, pues una felicitación a la UMESIT, la verdad es que se han lucido, han prestado mucha atención a los detalles, estoy sorprendido con la magnitud del evento y estoy muy contento con el quórum que está en este momento. Entonces, pues nada, voy a iniciar con mi tema, después de pasar del análisis de la literatura y también de las estrategias de publicación, regresamos un poquito a la reflexión sobre los nuevos retos que tiene la integridad académica en el contexto de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, he titulado esto que se llama del copy-paste. Oh, perdón, ¿me ayudas a darle un refresh a la presentación? Al link. Vamos a ver. Listo, nada más para estar seguro que estaba la versión actualizada. Ahí está. Entonces, primero, durante muchos años hemos confiado en que los software de similitud, de detección de plagio, mal llamados, o de similitud, han sido los guardianes de la integridad académica. Muchas instituciones y editoriales los han usado prácticamente como un policía que dice cuando hay o no hay alguna mala práctica, ¿no? Alguna situación de plagio. Pero, ¿qué tan sólidos eran y son actualmente esos muros a ese nivel tan básico de detectar la similitud de un texto? Vamos a ver, aquí les quiero presentar un caso práctico de una investigación que realicé con unos colegas de la UNAM y de la UACH. Les mando un saludo por ahí a César Saavedra y al doctor Machín. Hicimos este estudio sobre el uso de las plataformas de detección de plagio en el ámbito editorial, y esto lo quiero comentar para entrar un poquito en contexto. Lo presentamos recién en mayo, recién lo presentamos en Granada en el Congreso de Revistas Científicas. Seguramente alguno de ustedes estuvo por ahí.
Y nada, en ese estudio lo que hicimos fue que analizamos las políticas de 130 revistas indexadas. ¿Indexadas en dónde? Mayormente en el SJR y en Redalic, DOAG y Latindex. Nos centramos primero en nuestro caso particular, que eran revistas mexicanas directamente, y analizamos sobre todo las políticas en relación con el uso de estos software en el proceso de revisión y ver cómo lo aplicaban. Y fue muy interesante lo que encontramos. Primero, de 108 de estas revistas, ni siquiera declaraban un porcentaje de similitud permitido. Simplemente mencionaban que se usaba un software, pero no eran claros en cómo lo iban a evaluar. Simplemente se va a pasar por un software. Y hasta ahí, ¿no? 2, las que no lo hacen presentan una anarquía de criterios. O sea, cada revista pone el porcentaje que quiere. Porque encontramos desde el 20% hasta el 80%. Y aquí nos dimos cuenta que también hay una como confusión en la terminología. No hay una homologación de términos técnicos para referirse a esto. Muchos hablan de similitud, originalidad, coincidencias. ¿Tenemos claro cuál es la diferencia de coincidencia, similitud, originalidad? O sea, un autor lo tiene claro cuando lee ese tipo de políticas. Posiblemente no. Había un artículo que decía tal cual, se acepta hasta un 80%. Decía, el artículo tiene que tener por lo menos un 20% de originalidad. O sea, que quiere decir que el 80% lo puedes copiar y pegar o lo puedes traer de otros lados sin citar. Son muy ambiguas ese tipo de políticas. Otra cosa, vimos que incluso con las reglas de las propias revistas, es decir, las que sí te decían básicamente cuál porcentaje era el permitido, y aplicando ya los filtros necesarios como excluir citas y bibliografía, 27 de estos 110 artículos que analizamos superaban el límite de lo que permitía la revista. Es decir, una revista te dice, oye, aquí con nosotros para publicar, tu manuscrito tiene que tener máximo, no debe superar el 30% de similitud. Y nosotros lo pasamos por diferentes software, Authenticate, Copylix y Turnitin, y en los tres superaba el límite que la revista decía. Entonces, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué se publicó si en tus políticas estás diciendo que no debe tener esa similitud y aún así pasó, ¿no? Bueno, por si fuera poco, la cosa se va poniendo peor. Encontramos un artículo publicado que tenía el 100% de reciclaje de una tesis. Es decir, una profesora tenía su tesis publicada en un repositorio como autora única, y de pronto aparece un artículo con la misma línea, con el mismo texto prácticamente, pero convertido en artículo, y mágicamente tiene 5 coautores. Entonces, ¿por qué en la tesis solo está ella y en el artículo hay 5 personas? ¿Qué fue lo que hicieron? No lo sabemos. Bueno, todo esto, ¿por qué se los digo? Porque incluso con editoriales que se supone que deben de tener más atención en estos procesos de revisión, existen estos problemas. O sea, incluso antes del auge de la inteligencia artificial, nuestro sistema para validar la originalidad era y es inconsistente, opaco y a menudo ineficaz. Y esto en editoriales. Ahora imagínense en instituciones. Acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Están de acuerdo? ¿La UMESIT está de acuerdo en cada facultad en cómo se evalúan los reportes de similitud? Seguramente hay muchos casos y más ahorita con el auge de la IA, de alumnos que defienden que ellos hicieron su trabajo, y profesores que dicen no, el reporte dice que no, o que simplemente hay una falta de capacitación de los profesores para saber interpretar los reportes. Porque recordemos que estos reportes de similitud no te dicen si hay plagio, te dicen hay banderas rojas donde posiblemente tengas que revisar para detectar si hay o no una mala práctica, pero no necesariamente significa que la hay. Te toca al ser humano verificarlo y saber si tienes que eliminar esa coincidencia o no. Pero bueno, dado ese contexto, lo que quiero decir es que estábamos construyendo sobre cimientos débiles, y sobre esos cimientos llega un terremoto llamado inteligencia artificial generativa. Y con esto hay muchos fenómenos, ya se hablaron de algunos,
Pero a mí me gusta usar esta metáfora de que, ¿reconocen a este señor? La IA puede ser considerada el autotune del investigador. Puede usarse para corregir una nota desafinada. Mucha gente que no sabe cantar o que sí lo sabe puede corregir una nota desafinada, pero esto se puede comparar que puede ser el equivalente a mejorar la redacción o corregir la gramática, y eso es válido. Pero también se usan estas herramientas para crear canciones completas sin que tengas ni una pizca de talento. Y en investigación sucede lo mismo. Se puede usar para generar reportes de investigación o investigaciones completas, escondiendo o disfrazando la ausencia de conocimientos. ¿Ok? Entonces, eso plantea nuevos desafíos. ¿Qué debemos hacer? Para empezar, ¿por qué es tan difícil detectar el contenido generado con inteligencia artificial? Hoy en día, y no creo que lo vaya a ver, no van a existir herramientas que te puedan decir con certeza y de manera infalible si un texto fue o no generado con inteligencia artificial. La única forma de hacerlo es que tú no le muevas nada y que eso es un prompt bastante básico, copies, pegues, y que uses uno de los modelos largos de lenguaje más usados. Pero vamos a ver cuáles son esos como factores que hacen que sea muy difícil detectarlo. El problema es que el resultado final pues suena prácticamente perfecto. A diferencia del copy-paste, que más o menos ya algunas herramientas podían detectarlo, a veces, el contenido por IA es original realmente en su composición. Entonces, para empezar, tiene una muy buena fluidez y coherencia los resultados. Los modelos han sido entrenados para imitar la escritura humana, y es muy posible que se asemeje mucho a lo que realmente un ser humano escribiría, incluso sin inteligencia artificial, que sí tiene su propio estilo, pero tiene outputs ilimitados, salidas ilimitadas, a diferencia de un asistente como Siri o Alexa, que si yo le pregunto algo ahorita a Siri y si lo preguntan otras 5 personas, a algunas nos va a responder lo mismo. Acá la diferencia es que haces 1000 veces la misma pregunta y 1000 veces te la va a responder de forma distinta, más o menos con la misma idea, pero redactada de forma distinta. Y a eso añádele, si sabes promptear y le pides que varíe significativamente en tono, estilo y contenido, te puede generar algo completamente distinto a una salida genérica, y eso ya va a eludir un poquito más pues los sistemas de detección. Y por último, la evolución continua de los nuevos modelos que están saliendo. Hoy en día tenemos una cantidad enorme de nuevos modelos largos de lenguaje, y cada uno de ellos, más bien se invierten más recursos en generar nuevos modelos que en generar detectores de escritura con IA. Entonces, para que un detector funcione adecuadamente y sea muy preciso, tiene que estar entrenado con el mismo modelo del LLM. Entonces, si tú de pronto usas o eres más conocedor y tienes por ahí más herramientas que no son tan famosas o más modelos de lenguaje distintos, porque ya hay una gran variedad, pues puede ser que la herramienta que se esté usando para detectar pues no esté entrenada con ese modelo, y ya también es un factor para eludir, ¿no? Bueno, dicho esto, si las editoriales y sobre todo las instituciones ya tenían dificultades para interpretar un simple reporte de similitud, ahora ¿qué esperamos que hagan? ¿Cómo van a gestionar este desafío que es infinitamente más grande y más complejo? ¿Ok? No podemos entonces combatir un problema del siglo XXI con soluciones del siglo XX. ¿Qué tenemos que hacer? Y no me malinterpreten, yo soy un chico IA 100%. La uso para todo. O sea, batallé, por ejemplo, en llegar acá. Hoy llegué y perdí 2 vuelos. Estuve en un estrés enorme, y la persona que me mantuvo calmado fue mi inteligencia artificial de confianza. Me desahogué y me dio palabras de aliento. Me dijo, son retos, vamos adelante. ¿Y saben qué es lo más triste? Que las últimas conversaciones que he tenido más profundas no han sido con una persona. Pero bueno, ya de ahí
Más adelante yo les voy a mostrar ya cómo usarlo para navegar en la literatura, algunos tips y estrategias. A las 2, bueno, yo creo que más tarde, pero no se lo pierdan. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, quienes ya estamos en investigación, quienes ya estamos inmiscuidos, ya estamos formados como investigadores, lo primero que tenemos que hacer es tener principios de transparencia. No es, para nada es malo usar la IA, es la maravilla que tenemos ahorita para poder potenciar una investigación, agilizar ciertos procesos. Pero hay que tener siempre un límite muy marcado, que ya hablaremos más adelante de eso, y sobre todo ser muy claros en cómo la usaste y para qué la usaste. Recordemos que el método científico se trata de que tú hagas procesos 100% verificables y que si otra persona viene y toma tu investigación, pueda replicar tu método y obtener el mismo resultado. Si tú usas o abusas de la inteligencia artificial para analizar datos, que posiblemente si lo hace otra persona con la misma IA salga algo distinto, entonces ya estás pasando el límite. Y en muchas otras cosas. Bueno, para que haya principios de transparencia, las universidades y las instituciones tienen que fomentar esa cultura de transparencia, una cultura de integridad. Tienen que promover a la IA como un asistente para potenciar el propio intelecto y no para reemplazarlo. Y sobre eso, la UMESIT lo está haciendo bastante bien. Está abriendo estos espacios para que se hable de este tema, ¿ok? Y para que se muestren ese tipo de ejemplos y para fomentar ese tipo de cultura de la transparencia. Entonces, otra cosa muy importante que tiene que hacer las instituciones es invertir en capacitación docente. Porque los nuevos investigadores están siendo formados por docentes que muchos de ellos todavía tienen un temor a la tecnología y que no dominan estas herramientas. Entonces, para que un docente pueda formar a un nuevo estudiante que tenga esos principios de transparencia, tiene que tener esas competencias en alfabetización de IA generativa. Y la IA generativa, para tener una buena alfabetización, debe ser integral, y de eso voy a hablar, no quiero adelantar, pero voy a hablar en mi próxima presentación. Y el estudiante tiene que estar abierto y ser receptivo a escuchar todas estas recomendaciones y siempre ser muy crítico con todas las respuestas que recibe de una inteligencia artificial. Siempre tiene que evaluar lo que te dice una inteligencia artificial. Y no solamente eso, cualquier investigación. Hablábamos ahorita de las revistas depredadoras. Ellas lo único que persiguen es dinero. No les importa si tu trabajo está bien hecho o no. Miles de esos artículos están indexados en Google Scholar y muchos estudiantes ven Google Académico como una fuente muy confiable y es fiable porque ahí está. Ok. Entonces hay que pensar en eso. Incluso algo que se ve siempre en tipo académico hay que evaluarlo, criticarlo y tener un pensamiento, un razonamiento crítico. Entonces prácticamente la conclusión es que la IA generativa no es una crisis, es una revelación. Puso un espejo y nos mostró nuestros defectos. Es un desafío. El desafío no es tecnológico, es humano y es cultural. Las instituciones tenemos que, o sea, no se trata de crear nuevos detectores, tenemos que quitarnos esa etiqueta de voy a cacharlo, más bien voy a formarlo, ¿ok? Y bueno, pues este es el momento preciso e idóneo para rediseñar todos nuestros procesos, como institución, como docentes y como investigadores. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Eric Díaz. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Claudia Nayeli Sánchez de México. La doctora Sánchez nos hablará sobre IA, rompiendo barreras del idioma y del conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, me encanta que Eric haya platicado acerca de inteligencia artificial generativa, porque justo es lo que vamos a ver, cómo utilizarla para romper esas barreras que a veces existen en el conocimiento o incluso en el idioma. Entonces, vamos a ver como algunos tips, técnicas de cómo utilizarlo. A ver, ahí sí me ayudan, ok. Y bueno, a ver, primero, vamos a enfocarnos en los grandes modelos de lenguaje. ¿Y qué es esto? Por su sigla en inglés, que es LLM, que seguramente la mayoría ya hemos utilizado,
que son como ChatGPT, Gemini, Llama. Existen muchas empresas que han desarrollado modelos grandes de lenguaje. Y bueno, primero importante decir que son modelos matemáticos probabilísticos. Aunque parezca que nosotros estamos platicando y a veces pensamos que es como si fuera otra persona, realmente no lo es. Esto lo que hace son sistemas que son entrenados con todo el conocimiento que existe en documentos digitales o en internet, lo que publicamos. A partir de ahí se alimenta un modelo matemático y entonces lo que hace es que cuando nosotros hacemos una pregunta, nos contesta de tal forma que se incrementen las probabilidades de que ese texto tenga coherencia de acuerdo a lo que nosotros estamos preguntando. Pero es decir, no quiere decir que entienda nuestros sentimientos o algo del estilo, sino simplemente son probabilidades y matemáticas, ¿de acuerdo? Sin embargo, es muy útil para lo que lo podemos utilizar y vamos a enfocarnos en conocimiento, docencia, cómo transmitir estas habilidades. Y bueno, lo primero que a mí me gusta mucho y que lo utilizo bastante es para generación de contenido. A ver, realmente cuando somos profesores, docentes o incluso que queremos transmitir alguna idea a alguien más, porque creo que como seres humanos esto es muy importante, pues estas herramientas nos pueden ayudar bastante, pero como mencionaron, no hay que confiar totalmente en lo que hace la inteligencia artificial, sino que es como colaborativo, porque esto nos puede impulsar. A lo mejor si una tarea nos lleva 3 horas, 5 horas, con esto podemos hacerlo quizá en 1 hora. Entonces realmente es muy valioso. Les voy a comentar una anécdota. Por ejemplo, mi hermana es docente también, pero ella en primaria, secundaria, preparatoria. Entonces está enamorada de esta herramienta porque le ayuda a generar contenido, por ejemplo, para niños, de dibujos que ellos puedan iluminar, por ejemplo. O le pide luego que haga material recortable y hasta le pone así las rayitas alrededor para que los niños puedan hacer ese tipo de actividades. Entonces, esto está fantástico, la verdad. También podemos hacer algunos juegos. Ustedes saben que, bueno, lo comentábamos el día de ayer, los niños y los jóvenes tienen una tendencia natural a utilizar la tecnología y les encanta. Si ustedes ponen un niño con una tableta, con un juego educativo, se va a enganchar más que si es simplemente la forma tradicional de hacer educación. Entonces, por ejemplo, con este tipo de modelos podemos hacer algunos juegos. Este a mí me ha gustado mucho porque veo que es bastante divertido. Imagínense que estamos pensando en una clase de historia y queremos que los niños pues platiquen como si fuera la persona que es en historia, ¿no? Por ejemplo, aquí puse Frida Kahlo, quien es una pintora mexicana muy reconocida. Entonces, imagínense que el profesor o la maestra le dice a la inteligencia artificial: vas a actuar como haciendo un juego para que los niños adivinen quién eres, pero no digas tu nombre, simplemente responde de forma corta lo que te preguntan. Y los niños pueden preguntar: ¿cuándo naciste? ¿Cuál fue el hecho que marcó tu vida? ¿Cuáles son tus principales obras? Y entonces los niños, créanme, o sea, yo lo vi, están jugando y están súper emocionados porque pues les está contestando la persona. Y entonces este juego es bastante divertido. Algo importante que a mí como profesora investigadora me ha cambiado es que este tipo de modelos nos permiten la traducción y corrección de textos en nuestros idiomas o en idiomas foráneos, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que también muchas revistas están, por ejemplo, en inglés y nosotros debemos publicar para poder tener un mayor alcance. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto nos ayuda a perder esos miedos, a realmente revisar que nuestros documentos sean correctos. A ver, por ejemplo, algo maravilloso también es que si yo tengo un documento, un artículo científico que me interesa leer, pero a lo mejor todavía sigue siendo una barrera el idioma, pues lo podemos poner en una herramienta de inteligencia artificial y le podemos decir que no lo traduzca a nuestro lenguaje. Pero no solo eso, incluso le podemos decir que queremos que nos dé algunas cosas importantes de ese artículo.
O sea, le podríamos preguntar cuáles fueron los resultados principales, cuáles son las herramientas que se utilizaron, es decir, como si estuviéramos platicando con el PDF, por decirlo de alguna manera. Inclusive existen ya herramientas que tú subes un documento y te genera un podcast para que tú puedas ir escuchando de lo que viene en el contenido. E incluso ya vamos más allá, también con audio, o sea, tú subes el PDF, te genera el podcast y aparte tú puedes preguntarle, pero con voz, y te contesta con voz. Entonces, no sé ustedes, pero esto a mí me encanta, porque entonces ya el idioma no es una barrera. Y entonces en investigación podemos llegar todavía más allá de lo que teníamos. Por ejemplo, yo les recomiendo ampliamente Grammarly, a mí me ha encantado y me ha servido bastante. Pero bueno, no solamente es esa herramienta, existen muchísimas que nos ayudan para hacer esto. Otra cosa que he utilizado bastante, como de hace un año para acá, porque antes no era tan eficiente, es que me ayude a entender conceptos complejos. Para aquellos que les gusten mucho las matemáticas y aquellos que no tanto, pero también tenemos que comprenderlas y hacerlas. Por ejemplo, hace rato hablaban de que tenemos que tener pruebas estadísticas para nuestros documentos, pues a veces nos dicen, necesitas realizar esta prueba estadística para ver los resultados. Y vemos las fórmulas y se ven bien complicadas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para entenderlo, para resolverlo? Pues estos modelos ya son capaces de leer la ecuación y explicártela paso a paso para que vayas entendiendo cómo se resuelve. Es decir, un paso es, tú puedes tomarle una foto a la hoja con el ejercicio escrito a mano y te lo va a entender y te lo va a resolver. Esa es una forma. Otra forma también es, tú le puedes pasar la ecuación en LaTeX, ustedes la pueden ver ahí arriba, que yo la escribí con texto, y entonces también te la resuelve. ¿Por qué les puse estas dos opciones? Porque bueno, generalmente las herramientas de acceso gratuito no te procesan muchas imágenes, solamente tienes un número limitado. Pero si se lo pones con texto, es decir, con LaTeX, pues vas a poder platicar con la herramienta de inteligencia artificial prácticamente todo el día y vas a poder utilizarlo mucho más. Entonces, pues la verdad es que esto a mí me ha encantado y me ha ayudado bastante. Y finalmente, una prueba que hice justo este semestre con mis alumnos fue generarles un asistente personalizado para la clase que estaba dando. O sea, yo estaba dando clase de programación, lógica de programación, la primera, y entonces dije, bueno, ¿cómo utilizar un modelo de lenguaje para aquellos alumnos que tienen dudas y a lo mejor en ese momento no estoy con ellos, o sea, para las tareas o los ejercicios que les dejo? Pero lo que me interesaba es que no les diera el código desde cero, porque si no, entonces este proceso de razonamiento no se da. Entonces yo lo que les dije es, les voy a dar un asistente de IA para que ustedes utilicen en la clase. Es decir, sé que pueden utilizar otros, pero traten de evitar esos otros porque les va a dar la respuesta y no es el objetivo. Mejor utilicen el que yo les estoy dando y de esta forma está como restringido porque les va a tratar de ayudar así como nosotros los profesores lo hacemos. O sea, es decir, te empieza a dar pistas, te dice, ok, dame qué es lo que tienes del ejercicio y te voy a ir ayudando paso a paso a irlo resolviendo. O te digo en qué línea está el error, pero no cómo lo corrijas, sino la pista para que tú seas capaz de corregirlo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues lo que pasa es que tú generas el chat y le pones una serie de instrucciones. Bueno, ahí donde dice instrucciones, es muy extenso, incluso también el sistema te puede ayudar a generar ese prompt, donde le dices que funcione como un profesor universitario de la materia, en ese caso yo puse lógica de programación, que no genere código desde cero, que les ayude a los estudiantes a comprender, que les dé pistas para resolver los códigos, y entonces de esa forma funciona maravillosamente. Además, como pueden ver ahí abajo, yo les subí los documentos que son las notas que utilizo para mi clase y le puse al asistente que esas eran las notas base de lo que habíamos visto en la materia, de tal forma que el asistente supiera cuál era el contenido y no les hablara de contenido más avanzado o de otro tipo de lenguaje de programación.
Entonces, la verdad es que esta herramienta a mí como profesora me encantó y los alumnos decían que se sentían mucho más acompañados, porque claro, cuando estábamos en la clase se acercaban conmigo, pero cuando estaban en su casa, pues esto les ayudaba a resolver los ejercicios. Y bueno, pues esto es por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Y finalmente pasamos con la doctora Caterina Clemenza, quien viene desde Venezuela y nos explicará los gestores de la investigación científica frente a los desafíos de la era tecnológica. Bienvenida. ¿Sí? Ajá, ok. Bueno, entonces me toca a mí cerrar justamente este maravilloso panel, sin antes agradecer a la UMESID por la invitación que me ha hecho para participar en este magnífico Congreso Internacional. Y a ustedes por presenciar mi presentación, la cual se titula La gestión como arista importante en el proceso de investigación. Vamos entonces ahora a ver cómo se gestionan los institutos, centros de investigación, los laboratorios de investigación, los grupos de investigación, a partir de una figura que vamos a llamar gestor, gerente o líder de ese centro, de ese instituto o de esos laboratorios o grupos de investigación. Para esto, en un primer momento, caramba, ¿qué le pasó a esto? Permítanme un momento para organizarme acá. Ok. Acá. Entonces, en un primer momento vamos a dividir la presentación en tres grandes partes. En la primera parte vamos a hablar de la gestión como arista importante en el proceso de investigación. Luego vamos a ver el rol propiamente de los gestores y las funciones gerenciales propias que ellos desarrollan frente a estos desafíos que la era tecnológica impone. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de lo que es la investigación en los espacios universitarios, que requiere poner en marcha procesos propios de la gestión de la investigación que posibiliten cumplir con su función de generación y transferencia de conocimientos acorde con las demandas de la ciudadanía social, de forma tal que otorgue respuesta a sus problemáticas, creando conocimientos para la expansión de las áreas prioritarias de interés tanto nacional como internacional. Dicho esto, entonces, vemos que en los espacios universitarios vemos cómo la investigación te permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico en estudiantes y educadores, fomenta el aprendizaje continuo y la adaptación a realidades y mejora las prácticas y las competencias para poder insertarse en un mundo cada vez más competitivo, promueve la interacción social entre actores universitarios y la sociedad a fin de comprender sus problemas, genera la transferencia de conocimiento. De esta manera puede entonces transferirse el conocimiento científico para resolver problemas sociales. Y por último, impulsa la divulgación del conocimiento a nivel nacional e internacional y compartir los hallazgos de la investigación con una sociedad, con la sociedad para beneficio propio. Dicho entonces esto, podemos señalar que la gestión de la investigación abarca diferentes procesos interconectados que coadyuvan a desarrollar operativamente la investigación científica de manera sistemática, logrando que se generen los impactos previstos. En esta era digital sabemos entonces que ha irrumpido en el ámbito de la investigación científica, transformando no solo las metodologías y las herramientas que se utilizan, sino también la forma en que se gestiona la investigación, exigiendo un enfoque estratégico que integre el uso de las TIC con la interdisciplinaridad y la adaptación contextual. De tal circunstancia, entonces, emerge el rol del gestor, que está llamado a gerenciar la complejidad de este nuevo quehacer científico, exigiendo una comprensión de los desafíos tecnológicos y una adaptación profunda y una aplicación efectiva de los principios y procesos fundamentales de la administración.
al gestionar tanto las capacidades institucionales como las capacidades de los investigadores y la generación de estos productos de investigación. Dicho esto, entonces, la gestión de la investigación está llamada a abordar tres aristas sumamente importantes a nivel de educación superior y específicamente en las universidades. La primera arista tiene que ver con la articulación docencia-investigación. Sabemos que esta articulación es sumamente importante tanto a nivel de pregrado y de posgrado, maestrías, doctorados, donde se requiere la formación permanente de recursos humanos, pero también se requiere la generación de investigaciones de calidad y que impacten positivamente a la sociedad. Por otra parte, esta vinculación tiene que ver cómo la investigación se relaciona, se vincula con la sociedad a través de alianzas estratégicas, no solo con el sector productivo, sino también con los sectores gubernamentales, locales y nacionales. Para esto, entonces, se deben implementar a nivel de estos espacios de investigación políticas de investigación institucionales que puedan lograr una verdadera efectividad en esta articulación de la sociedad a través de la investigación. Y para que todas estas, tanto la articulación con la sociedad y las alianzas estratégicas, la vinculación de la docencia con la investigación se pueda dar, lógicamente tiene que formarse unos talentos institucionales que van más allá de las capacidades instaladas de la misma universidad, sino también del desarrollo y capacidades de esas personas que confluyen y que hacen parte de ese espacio vital que se llama instituto, centro, laboratorio de investigación, pero que además se requiere además se requiere de la colaboración externa para que a través de, como dije, de estas alianzas puedan entonces potenciar todas las políticas institucionales de investigación que se están adelantando en esos espacios. Dicho esto, entonces, me voy a saltar algunas láminas. Podemos decir entonces que la gestión de investigación se enfrenta a desafíos importantes en esta era digital. En un primer momento vemos que un desafío importante es gestionar la abundancia de datos para encontrar información relevante, lo que hemos venido hablando desde el panel de ayer, ¿no? Y de las conferencias. Entonces, gestionar esta abundancia de datos es bastante complejo y lo podemos ver como más adelante una de las funciones principales de estos gestores está apuntando hacia allá. Invertir en infraestructura y tecnología y formación de personal. Lo que es la infraestructura tecnológica es un reto importante para estos espacios universitarios donde se hace investigación. Implementar una gestión proactiva, es decir, guiar iniciativas considerando, por supuesto, la ética y la privacidad en los datos, la privacidad de la investigación, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la propiedad investigativa. Evaluar la investigación integralmente, esto es un reto bastante complejo para la gestión porque se deben desarrollar métricas que reflejen el valor de la investigación. Hablamos hace poco de esto, ¿no? Tenemos entonces otro desafío que es fomentar la apertura y transparencia de la investigación. Esto tiene que ver básicamente con proteger los intereses de los investigadores y de la institución. Y por último tenemos apoyar la ciencia abierta y la gestión de la propiedad intelectual. Dicho esto, entonces, en otro orden de ideas vamos a puntualizar cuál es el rol de los gestores de la investigación frente a esta era tecnológica. En un primer momento decimos que los gestores de investigación se visualizan como unos profesionales especializados que actúan como enlace entre los investigadores, la institución y la sociedad. Su papel va más allá de un simple administrador. Es realmente un líder estratégico que tiene o que debe tener entre su perfil la capacidad de fomentar un entorno de investigación productivo y creativo y la habilidad para navegar en un complejo mundo de un ecosistema de la ciencia y tecnología. Entonces, fíjense cómo ya estamos visualizando el papel que está ejerciendo ese gestor, ese gerente de la investigación. Podemos entonces decir que a él se le exige, entre otras tareas, que tome acciones gerenciales tradicionales. Entre ellas vemos, por supuesto, que fomente un ambiente laboral positivo y una colaboración efectiva, es decir, que haya un clima organizacional
armónico en esos espacios que le toca dirigir, decimos que tiene que ser una persona que transmite información confiable para tomar decisiones informadas y que además fortalezca la armonía y compromiso de equipos de trabajo, que no es otra cosa que coadyuvar a esa cohesión grupal muy necesaria para llevar adelante todos los procesos de cambios y transformaciones que la era tecnológica impone. Podemos entonces decir, en pocas palabras acá, que el gerente como un líder en el proceso para gestionar la investigación debe ser un sujeto visionario, estratega, comunicador e inspirador. Y me pudiese referir a la ponencia, a los paneles pasados cuando decía tener una actitud proactiva, hablando de la actitud, ¿no?, que nos hablaba el doctor en la presentación pasada. Todo esto con el fin de apoyar la investigación, pero para eso también debe ser él apoyado por un equipo de trabajo altamente competente, altamente cohesionado, con alta motivación al logro, que tengan los mismos intereses y que apunte todas sus energías hacia lograr que ese instituto, centro o esas investigaciones sean realmente competitivas a nivel nacional e internacional. Todo esto es para llevar a cabo procesos de cambio de la gestión de la investigación frente a los nuevos escenarios que impone la era tecnológica. Entonces, cuando tratamos de perfilar o configurar un perfil de este gestor de investigación, tenemos que mirar que se deben combinar habilidades técnicas con visión estratégica. No solamente puede ser un habilidoso técnicamente hablando, sino que además debe tener una visión estratégica, debe tener un pensamiento estratégico, hacia dónde quiero ir, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos estratégicos que yo debo plantear para que mi centro, mi instituto, mis laboratorios, mis grupos de investigación avancen hacia el logro de los objetivos organizacionales. En un primer lugar, tenemos que debe ser articulador de grupos de trabajo con expertos en diversos campos. Indiscutiblemente debe ser un sujeto que mire la transdisciplinaridad. En la conferencia de mañana vamos a mirar un poco lo que es el pensamiento transcomplejo, vamos a mirar un poco lo que es la transdisciplinaridad y allí entonces puntualizaremos y ampliaremos un poco esto. Luego tenemos que fomentar la alfabetización digital como gestores de investigación. Es esencial para aprovechar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para generar cambios en forma de gestionarla. Gestionar, por supuesto, los talentos humanos y los recursos humanos, tanto financieros como humanos, tecnológicos, entre otros. Luego, entonces, ya cuando hablamos de las funciones, si se quiere, propias de estos gestores y estos gerentes de investigación, podemos entonces señalar que deben promover redes de colaboración, identificar sinergias entre grupos de investigación y facilitar el acceso de recursos compartidos. Deben mantenerse al tanto de las convocatorias de subvenciones nacionales e internacionales, porque a través de estas subvenciones pueden apoyar que estas investigaciones se puedan llevar adelante. Deben ser promotores en la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, y además se les exige que apoyen a los investigadores en la protección de la propiedad intelectual. Deben facilitar el acceso a la infraestructura, almacenamiento de datos, promover buenas prácticas de gestión de datos, asegurar el cumplimiento de regulaciones éticas y legales. Y por último, decimos que debe fomentar la capacitación y desarrollo profesional de sus grupos de investigadores y de todos aquellos que apoyan la investigación. Entonces, fíjense por dónde vamos, ¿no? Vamos por una persona que está coordinando a esos grupos de investigación que tiene una tarea sumamente importante, una tarea que va más allá de simplemente administrar, organizar, ¿no?, controlar, dirigir, que vamos ahora a mirar un poco cuáles son esas funciones gerenciales. Pero es un sujeto que debe tener una capacitación integral, tanto a nivel técnico como a nivel de visión, una persona visionaria, como dijimos hace un momento, ¿no?, y un estratega. Entonces, cuando queremos ver cuáles son las funciones gerenciales de la gestión de la investigación científica en la era tecnológica y ver cómo estos sujetos, yo llamo sujetos, estas personas, estos investigadores que están en este momento cumpliendo el rol de gerentes de la investigación,
¿Cómo hacen entonces para planificar, organizar, dirigir y controlar? Son las funciones administrativas básicas que conocemos, ¿verdad? Entonces, primero deben asumir la planificación para incorporar nuevas tecnologías y reorientar las líneas de investigación. Indiscutiblemente les toca esa tarea, ¿verdad? La organización para coordinar eficientemente los recursos tecnológicos, humanos y financieros. La dirección para ejercer un liderazgo que fomente la innovación y la adopción estratégica de tecnologías emergentes. Y por último, el control para desarrollar indicadores de seguimiento, permitiendo evaluar la calidad de los datos y la seguridad de la información. Si vamos concretamente a cada una de estas 4 funciones, vemos entonces, por ejemplo, rapidito, ya terminé, dame 2 minutos, rapidito, entonces, bueno, ya voy terminando, ¿sí? Bueno, entonces les dejo, no puedo seguir. Bueno, vamos a mirar. Entonces tenemos la planificación, donde vemos que deben establecer objetivos y diseñar rutas claras para alcanzarlos. Tenemos que, en cuanto a la organización, deben estructurar y alinear recursos y tareas para lograr la eficiencia. Vemos entonces que, en cuanto a la dirección, deben conducir a los investigadores hacia la cohesión grupal y el éxito institucional a través de la motivación, la comunicación y la toma de decisiones. En cuanto al control, sabemos que en cada una de estas etapas debe entonces ejercerse un sistema de control para esto, por ejemplo, asegurar el cumplimiento normativo y ético de la investigación, plataformas de seguimiento y control de los resultados de investigación, etcétera. Vamos a pasar esto. Bueno, entonces, a manera de conclusión, para terminar con esto, podemos decir entonces que los gestores de investigación en la era tecnológica requieren una adaptación estratégica y una visión innovadora. Para esto deben lograr la eficiencia de los recursos humanos y tecnológicos, planificar estrategias efectivas de visibilización de esos productos de investigación. Acabamos de decir que lo que no se publica no tiene visibilidad y por tanto no sirve, es como si no hicieras nada. Orientar equipos de alto desempeño, establecer estrategias innovadoras, y además buscar subvenciones para que se puedan llevar adelante estas investigaciones, generar una vinculación y una integración efectiva entre la investigación y la sociedad, que lo dijimos hace un momento, garantizar la seguridad de los investigadores y de las instituciones y sin olvidarnos de garantizar el cumplimiento ético normativo de las actividades de investigación. Muchas gracias por la atención prestada. Agradezco a todos los panelistas por cada aporte que nos han brindado la mañana de hoy y quisiera iniciar el diálogo con una ronda de preguntas, no sin antes solicitarles que seamos lo más puntuales posibles con esas respuestas. Empezamos con el doctor John Granados. La pregunta para el doctor John: ¿cómo debe adaptarse el liderazgo científico para integrar la inteligencia artificial de manera ética y efectiva en los procesos de investigación? Muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos de liderazgo, justamente ayer teníamos una conferencia, el líder tiene que ser proactivo. Entonces, ustedes como investigadores tienen que ser ese líder proactivo que tenga una visión crítica, que tenga la parte prospectiva de poder planificar, hacer, verificar, actuar, buscando siempre la calidad. Utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder fortalecer el campo de la investigación a través de un buen manejo, de una alfabetización digital, de competencias, pero sobre todo el manejo ético. Hoy podemos utilizar un sinnúmero de herramientas como ResecRabbit, que permite poder utilizar herramientas propias para hacer lexicometría, que son revisiones de literatura y que pueda fortalecer en el campo de la investigación, utilizando la ética, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor Granados. Pasamos con el doctor Efrén Romero. La pregunta para usted es: ¿de qué forma el liderazgo académico puede fomentar una cultura investigativa basada en las buenas prácticas y cómo apoyar a los investigadores nobles para mejorar su visibilidad según métricas responsables? Ok, yo creo que principalmente la palabra aquí debe ser que el liderazgo sea
transformativo. Que podamos llegar con todas estas buenas prácticas de cienciometría, con el uso de los datos abiertos, del software gratuito, a esas comunidades donde tradicionalmente las discusiones de ciencia no llegan. Que lleguemos a las comunidades empresariales, que lleguemos a los grupos sociales, que lleguemos a los grupos étnicos, de tal manera que a partir del uso de estas herramientas, ellos puedan transformar y generar bienestar. Si ustedes revisan el modelo de ciencia abierta de la UNESCO, aparece un actor principal dentro de todos los grupos de actores que siempre tradicionalmente están en la ciencia. ¿Cuál es ese grupo? La sociedad. El liderazgo transformativo nos debe permitir llegar con estas buenas prácticas a todos esos grupos de la sociedad. Ahí termino. Muchísimas gracias, doctor Efrén Romero. Les solicito también a los participantes que esperemos un momento, ya estamos por terminar, para que no se retiren del auditorio. Pasamos con la siguiente pregunta, que es para el doctor Jaime Estrella. Doctor, ¿cuál es el rol del liderazgo editorial en la promoción de publicaciones de alto impacto desde contextos emergentes y qué recomendaciones daría a quienes inician en ese camino? Claro, sí, correcto. Bueno, voy a tratar de pescar algunas de las ideas cuando estaba preparando mi PowerPoint en días anteriores para tratar de responder. Yo lo que veo es que en su pregunta tiene una faceta de recomendaciones hacia la parte de los editores y por otro lado hacia los científicos para promover investigación, y básicamente cuando escucho la palabra emergentes, pues me imagino que es hacia los investigadores nuevos, hacia los estudiantes y no tanto a los seniors. En ese sentido, por ejemplo, yo he visto últimamente que las universidades están recurriendo a una muy buena práctica, que es la del diseño de revistas de nicho, por darle un nombre. Es decir, las universidades están generando revistas como la que tiene UMESIT, que se llama Semilla Científica, o la que tiene la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá, la RIC, Revista de Iniciación Científica, en donde todos aquellos investigadores que van a publicar por primera vez, los estudiantes, y que tienen quizás un poco de temor a enfrentarse a ese mundo Scopus o Web of Science, tienen una oportunidad muy clara. Entonces, básicamente mi recomendación en ese sentido es fijar el enfoque del estudiante o del nuevo investigador hacia ese tipo de revistas. Esa es la primera recomendación que yo daría. La siguiente es capacitaciones para redactar artículos científicos. Hay bastantes y son muy importantes y tienen que seguirse haciendo. Aquí en Panamá, cada vez que hay una actividad de capacitación para redacción de artículos científicos, hay una cantidad inmensa de aplicantes y de participantes, lo cual es bueno. Sin embargo, mi recomendación es básicamente que se utilice ese tipo de capacitaciones de una manera más dirigida. Hay una metodología que se llama la metodología IMRAD, en donde el estudiante o el participante llega con sus datos, sus tablas, sus figuras, toda la información en crudo, y al final de unos 3, 4 o 5 días termina con un artículo científico publicado. Esto en contraste con el curso tradicional muy teórico sobre cómo redactar artículos científicos, en donde un facilitador se para adelante durante 3, 4 días y salimos al final de la actividad con el certificado de que sé redactar artículos científicos, pero en realidad no redacté nada. Entonces realmente la idea es salir con un producto. Y una tercera instancia también debería ser el tema de la asignación adecuada de los peers. Cuando yo publico, si yo soy un metrólogo, yo esperaría que otros metrólogos u otros ingenieros me revisaran mi artículo, mi manuscrito en este caso, para realmente que me dé buena retroalimentación, y no quizás profesionales de otras áreas de conocimiento en donde realmente a lo mejor me dan unas recomendaciones para mejorar mi manuscrito que no me sirvan de mucho y me van a desestimular. Y por el lado del liderazgo científico, mi recomendación es la que mencioné en un principio, ¿verdad? Es decir, el investigador principal tiene que transformarse, o el senior, ¿verdad? Tenemos que transformarnos en un coach, en un inspirador del estudiante para jalarlo a ese motor de hacer investigación y desarrollo. Yo mencionaba que hay alrededor de 860 investigadores en Panamá, quizás sean unos 1000.
hay una cantidad de personas en quienes podemos confiar. 200 miembros del Sistema Nacional de Investigación seguramente nos están esperando para poder ayudar a los estudiantes. Las tesis de grado. Se generan tesis de grado y terminan, claro, en repositorios, terminan en las bibliotecas, lo cual está muy bien. 2 copias de ahí en la biblioteca, algunas de esas van a agarrar polvo, ¿verdad? Otras tantas van al repositorio, perfecto, como es digital, se van a difundir mucho más. Pero siempre mi recomendación es reduzcamos ese gato de 200 páginas, de 150 páginas que es la tesis, reduzcámoslo a 10, 15, 20 páginas y mandémoslo a una revista en Latindex, en Redalic, en Web of Sciences, que alcance el asunto, ¿verdad? Y el trabajo ya está hecho, o sea, la tesis ya está redactada, lo que hay que hacer es comprimir todo ese documento y publicarlo. Un estudio del Consejo de Rectores de Panamá nos indica que cada año en las universidades se generaban alrededor de 1000 tesis que se quedaban sin publicarse. 1000 tesis cada año. Una estadística que posiblemente esté en este momento desactualizada, pero ese era el indicador del Consejo de Rectores de Panamá. Y finalmente el tema de inspiración, ¿verdad? El investigador tiene que acoger y apañar al estudiante, lo que yo mencionaba, el tema de llanero solitario, ¿no? Mandamos al estudiante a hacer una tesis o a publicar, pero decimos, acércate dentro de 6 meses para ver cómo está esa tesis, cómo está esa publicación. Así no funciona, necesitamos acompañar al estudiante y al nuevo. Muchas gracias, doctor Estrella. Sin duda, muy buenas recomendaciones. Pasamos con el doctor Eric Ortiz. La pregunta para ustedes: ¿cómo se define el liderazgo ético en la academia y qué mecanismos institucionales se requieren para garantizar la integridad en la investigación y la publicación científica? Bueno, pues yo lo definiría como la capacidad y el compromiso, sobre todo, que tiene una institución para guiar y modelar conductas íntegras y transparentes en todas las etapas y las gestiones académicas, o sea, no solamente en la investigación y en la docencia, sino también en todas las gestiones institucionales. En todos los procesos que tiene la academia se debe mantener esa cultura de transparencia y sobre todo también, hablando de liderazgo, que estos líderes sean un ejemplo de transparencia, que no tengan cola que les pisen y que puedan ser personas referentes de una persona íntegra. Estrategias, pues esta que están haciendo, generar eventos como este, encuentros de conversación y pues básicamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Pasamos ahora con la doctora Claudia Nayeli Sánchez. La pregunta para ustedes: ¿qué implicaciones tiene el liderazgo inclusivo en el acceso al conocimiento científico y qué herramientas concretas pueden usarse para superar barreras idiomáticas y tecnológicas? Ok, bueno, creo que lo principal es que el uso de estas herramientas democratiza el conocimiento. Es decir, la inteligencia y el talento están repartidos de forma equitativa en el mundo, pero las oportunidades no. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de herramientas ayudan a que todos tengamos acceso al conocimiento, que podamos aprender. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos conexión a internet y un dispositivo, estamos del otro lado. Claro, y la actitud y las ganas de realmente aprender. Entonces, con respecto al liderazgo, pues es muy importante porque existen gobiernos que están generando puntos de acceso a internet en plazas públicas, en escuelas, y esto, bueno, permite que más personas tengan acceso. Ahora, ¿qué herramientas en concreto puedo recomendar? Por ejemplo, para investigación, que somos todos nosotros, pues ya les comenté, por ejemplo, hay algunas como Grammarly, como los modelos grandes de lenguaje. Si somos docentes, de verdad yo les recomiendo adquirir una licencia de algún modelo grande de lenguaje porque te permite hacer cosas mucho más allá. Y bueno, pues más bien explorar qué herramientas utilizan otros que hacen algo similar a lo nuestro. Gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez. Pasamos ahora con la doctora Caterina Clemenza. La pregunta para usted es la siguiente: ¿cómo deben reinventarse los gestores de investigación ante la transformación digital y qué propuestas fortalecerían su papel como puente entre ciencia, tecnología y políticas institucionales? Sí, bueno, sí, en un primer momento todos los investigadores forman parte de un centro o un instituto de investigaciones.
y todos trabajamos apuntando hacia un objetivo común. Pero no estamos solos, debemos tener una cabeza visible, debemos tener un cuentadante frente a estas políticas de investigación que llamamos entonces gestores de investigación. Un poco aquello de no hacer investigación de manera individual, sino que el gestor de investigación debe apuntar a que tú te incorpores a un grupo de investigación, un poco lo que usted decía, que uno solo haciendo un artículo, un equipo de investigación, pero ese equipo de investigación debe ser liderado, por supuesto, el jefe o el líder de ese equipo, pero arriba de él, en la cabeza visible, debe haber un gestor de investigación. Un gestor de investigación que definitivamente debe tener un liderazgo proactivo, un liderazgo estratégico, debe ser un sujeto visionario. Este líder de investigación debe conocer de manera concreta todos estos avances que estamos hablando de ciencia y tecnología. No puede ser una persona enfrascada en los métodos de administración tradicional, porque ya no es un administrador, trascendió los límites de la administración. Realmente debe ser un gerente, debe ser un gestor de investigación que se enfrente y junto con sus investigadores lo haga. ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, ejercer un liderazgo proactivo donde se rodee de todas aquellas personas que impulsen la investigación en ese centro de institutos de investigaciones. ¿Okay? Que sean unos verdaderos seguidores de ese líder, no unos subordinados, sino unos verdaderos seguidores del líder que lo apoyen, que estén siempre a su lado y no a espaldas de él. Hacia allá debe girar entonces esa nueva visión de este gestor, de este gerente, que va más allá de ir detrás del financiamiento, que va más allá de decirle usted no ha cumplido con los lapsos de entrega de su proyecto, tiene que ser un motivador de las personas que están a su alrededor. Muchas gracias, doctora Clemenza. Bueno, por último quiero agradecerle a cada uno de nuestros panelistas por todos estos aportes que nos han brindado el día de hoy. Sé que todos los asistentes se van con muy buena información y muchos conocimientos que nos han transmitido. Hoy nos han dejado reflexiones claves sobre liderazgo, integridad, inteligencia artificial y la gestión de la ciencia en esta era digital. Sus propuestas nos inspiran a actuar con visión, responsabilidad y compromiso. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo y construcción colectiva. Muchas gracias.